tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Ya estás despidiéndote de tu cuenta de Amazon, no? No, ni loco. Me deprimo. Me deprimo. Estaba haciendo unos experimentos aquí de un render. Pero no me gusta. ¿Ah? Estaba haciendo un experimento de un render aquí, pero no me gusta. ¿Y sos comprador compulsivo o qué? No, nada. Lo hago en broma. No, realmente no. No. Voy comprando lo que necesito. Lo que pasa, por ejemplo, ahorita con lo del robot, por, por no ser ordenado al momento de saber qué necesito, o sea, ya empecé a armar y todo y necesito un transformador de voltaje. Pedí una cámara especial, pero traía el conector muy corto, el flex muy corto. Tuve que pedir uno más largo y así. Entonces, pero son pequeñeces. Buenas noches a todos los que se están conectando ya. Ya en unos minutos se conecta María Dolores. A ver con qué. Por lo visto se ha estado preparando muy bien, así que hoy nos va a sorprender. Hoy sí va a ser la profe. ¿Y qué tal, Sandra? ¿Usted de dónde nos escucha? Yo vivo en Dallas. En Dallas. Ah, qué bien. Ujú, ujú. A Pero 7 soy horas, guatemalteca. a 7 horas de donde yo vivo. Que José ¿Ok? Calderón está ahí también. Él vive en, ¿qué? En Luisiana. Luisiana, en Baton Rouge. Mm. Buenas Muy, noches. Buenas muy noches, buenas Pablo. noches, Pablo. Vos ¿Qué también estás tal? en Estados Unidos, ¿verdad, Pablo? ¿No? No. Mi hermano que también los escucha, él es el que vive en Springdale, en Arkansas. Yo sí Ah, vivo aquí en Guate. yo pensé que eras vos, pues, que me vi que decía saludos desde Arkansas, dije, pues. Sí, pero es que igual él se llama Alfredo Champet Palacios. Ok. Entonces los Sí, sí. había, los había cruzado yo. Exacto, sí. Pero sí, la verdad que por él los escucho, porque él los viene escuchando hace añales. Y ahora que ya me interesan a mí un poquito más las noticias, los escucho. ¿Y qué edad tenés? 32. Sí, ya pasaste el umbral, ya a estas alturas ya te tendría que interesar. Sí. Ya hay que interesarse un poquito por por todo, ¿verdad? Por tratar de arreglar el país poco a poco. Sí, generalmente es cabal entre los 25 y los 30 años que a la gente le empieza a entrar así eh, el interés por todo lo que está más allá de su círculo cercano. Sí. Y yo empecé a escucharlos a ustedes, ¿qué? Hace 6 años, creo. Y todo fue por mi hermana, precisamente. Yo no ni idea tenía que existía Libertópolis. ¿Tu hermana la que vive aquí o tu hermana la que vive allá? La que conociste hoy. Ok. Sí. Es que yo veía un programa en donde salía Estuardo, Sin Filtro, Sí. y un día platicando con mi hermana le digo, me encanta la forma en la que el gordito analiza. Y me dice mi hermana, ese es el Zapeta, si te he hablado de él, me dice, tenés que escucharlo en la mañana. Y yo, ¿pero dónde? Y ya me dijo, ¿no? ¿Dónde? Y bueno, ahí empecé a escucharlos. Y escuchando precisamente Contravía AM en ese tiempo, eh, por ahí apareció una cápsula que anunciaban todo a pulmón. Yo, vamos a escuchar también. Y ya me quedé más al mediodía que en la mañana. Bueno, siempre lo escucho toda la mañana. Ok. Y cuando no estás en tu casa, ¿cómo nos escuchas? Por la libertad. Ajá. De hecho, yo nunca estoy en mi casa.
Por las mañanas, sí. Mi despertador es cuando Facebook me avisa que empezó Contravía, bueno, que empezó el programa de Zapeta. Ese es mi, ya me tengo que despertar a las Y 6. allá están, es hora del este, o sea, o sea que ahorita, por ejemplo, ya son las 8 de la noche, ¿no? No, ahorita tenemos, yo tengo hora central. Ah, ok, Y sí, pues es la misma hora de aquí. sí, la misma hora, solo en verano cambia, que tenemos una hora más que ustedes. Pero, así toca. Pero yo a mí no me toca mucho más. Bueno, de hecho, no soy bueno para madrugar, pero realmente por mi trabajo tampoco me toca madrugar, menos mal. Porque yo tengo que hacer servicios y si yo llego a tocarle a las 6 de la mañana a un cliente a la puerta, me mata. Yo también empecé a escuchar primero a Zapeta, pero ahora, bueno, hace como unos 6 meses, pero la verdad yo sí me quedo más con el de mediodía. O sea, siempre escucho a Zapeta, pero me gusta más al mediodía. Es más objetivo. A ver, yo, mi forma de verlo, ¿no? Zapeta es muy bromista, mucho sarcasmo y todo. A mí me ayuda a despertar. Entonces, ahí me voy animado. No concuerdo con todo lo que dice, sin embargo, le admiro, o sea, porque es una persona muy preparada, pero muy preparada. Entonces, eso. Pero sí, sin duda alguna, los análisis del mediodía son lo mejor que hay. Y ahí ya está entrando la profe. Sí, ya está entrando la profe. Mira lo que estaba haciendo Jorge, rapidito, antes de que nos... Ay, a ver si logro verlo. Ay, mi cámara, para acá. Ahí estamos viendo una reiteración del Zoom. Ah, qué bonito. Estaba trabajando en eso. No se mira bien por el reflejo de la cámara, pero ya vi que es el logo de Libertópolis. Digo, el Sí, reflejo de la sí. lámpara. Sí. A ver, sí. Es que no veo lo que te estoy mostrando. Otro día te lo muestro. Ya cuando termine el render te lo muestro. Ya llegó la Pero, sí, profe, pero ya está bonito. que va a tener movimiento. Pues, vamos a ver. ¿Me haces el favor de darme acceso, Jorge? Sí, ahorita estoy en esas. Gracias. José tuvo Ahí la culpa está. por estar enseñando el render. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, María Dolores. Muy bien. Buenas noches, Qué- todo bien. Qué bueno. Pues bienvenidos. Qué gusto, pues estar con ustedes, poder compartir un poquito de lo que podemos hacer este año y compartir un poquito de un tema que me apasiona, que es el tema de las finanzas personales, el cómo organizarnos, algunas de las experiencias que hemos tenido durante pues este tiempo de estar en el tema de los negocios y cómo pues hemos aprendido mucho entrevistando, aprendemos muchísimo en el programa, cuando entrevistamos en el programa de negocios aprendemos bastante, al igual que ustedes, y pues cuando platicábamos con Jorge y Marta Granda de qué podíamos hacer, qué podíamos entregarles a ustedes que les pudiera servir para arrancar el año, pues se nos ocurrió que qué mejor que ordenar las finanzas, que ponerle números a esos sueños, que ponerle un plan numérico a esos sueños. Yo recuerdo en alguna ocasión que escuchaba a una persona que decía, los sueños, si no, o sea, las metas, si no tienen números o plazos, no solo son buenos deseos. Entonces, ¿cómo pasar del deseo a una meta que podamos trabajar? Entonces, lo que quiero hoy es hablar de temas muy generales, hablar de los conceptos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de presupuestos, les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones. Si ustedes están manejando alguna aplicación, pues también bienvenidas, nos pueden ayudar a enriquecer la información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Jorge, tengo inhabilitado el compartir la pantalla. Entonces, compartir pues nuestras experiencias. Y
Y yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar con mi madre y le decía que yo aprendí a organizar mis finanzas viéndola. Y creo que esa es una de las formas que nosotros también podemos enseñarle a nuestros hijos a cómo organizar nuestras finanzas cuando ellos nos ven. Es como cuando queremos que nuestros hijos lean, pero nosotros nunca leemos ni el periódico, ¿verdad? Entonces, y le decimos, deja el teléfono y todo el tiempo nos ven con el teléfono. Entonces, con el ejemplo, y yo recuerdo que mi madre en aquella época, cuando recibía su quincena, tenía sobrecitos y los iba separando y separaba su dinero. Entonces, fue así como aprendí a empezar a organizarme. Y entonces, por eso, pues dijimos, ¿cómo empezar bien el año? Pues empecemos organizando nuestras finanzas. Y yo no sé si a mí me ha pasado, y en son de broma a veces decimos, sobre todo en este periodo que pasó de Navidad, que dices, ya estoy contento, ya me gasté mi dinero, ya me acabé mi dinero. Pero no sé si alguna vez les ha pasado que se preguntan, ¿dónde está mi dinero? ¿Por qué, aunque abono a mi deuda, no termino de pagarla? Es más, ni sé cuándo la voy a terminar de pagar. Pareciera que que va a ser como la paternidad o la maternidad, algo de por vida. Y no entiendo cómo si yo estoy pagando no abono, no baja eso. O a veces también nos pasa lo otro. Somos disciplinados, somos ordenados y digo, pero ahora, ¿qué hago con mi dinero? ¿Lo dejo en el banco? ¿Y qué hago con él? ¿Cómo hago para que este dinero me rinda más? Entonces puede ser que estemos en el tema donde no sabemos dónde está, otro donde sabemos dónde está, pero no sabemos si está en el mejor lugar. Entonces, lo primero que uno debería hacer cuando está hablando de dineros es no tanto el dinero, sino es ¿qué te motiva a generar riqueza? ¿Qué te motiva a levantarte todos los días para generar esa riqueza? ¿Es tu familia? ¿Es tener esa libertad financiera? ¿Es poder estar en paz? O sea, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué quieres generar riqueza? Y una vez que tienes claro esto, porque creo que esta es una pregunta muy importante, porque no es solo hablar de dinero, o sea, el dinero es solo un instrumento. Y para quienes están en el Club de la Rebelión de Atlas, cuando lleguen al discurso del dinero me van a entender. El dinero solo es un instrumento. Y no les voy a decir más del discurso del dinero para que se lo disfruten en la discusión. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Después, ¿para qué quieres saber dónde está tu dinero? ¿Para qué quieres tener un plan? ¿Para qué quieres? O sea, ¿cuáles son esos objetivos y para qué quieres tener esos objetivos? Y entonces, cuando te estableces unos objetivos, como todos los objetivos, los financieros también cumplen o tienen estas características. Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, relevantes y temporales. Entonces, aquí les puse un cuadrito en el cual les muestro cómo podrían hacer unos objetivos. ¿Qué pondrían? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Aquí me quedó un poco corto, pero ustedes lo pueden hacer. La fecha, o sea, ¿cuándo? Yo le pondría cuándo inicio y cuándo espero terminar, para que no sea solo un buen deseo. ¿Qué implica ese objetivo? Por ejemplo, yo sé que ahorita en el COVID-19 con el COVID no es tanto el viaje, pero podría ser hacer un viaje, podría ser cambiar de computadora, cambiar de auto, podría ser pagar la fiesta, o este año cumplo tantos años y quiero hacer una fiesta. Bueno, entonces, ¿cuál es cuánto implica ese sueño? ¿Cuánto implica pagar la graduación de mi hijo? Entonces, ¿cuánto implica? ¿Cuánto debería ahorrar mensualmente si mi objetivo es que yo lo tenga en un año, año y medio, 2 años? Entonces, ¿cuánto tendría que estar ahorrando? Y después, ¿qué acciones voy a tomar? Entonces, cuando tenemos 1 o 2 objetivos aquí, pues ya tenemos este plan. Ahora, es muy importante que este plan lo hagamos si estamos en familia, hacerlo en familia, porque en equipo es más fácil lograr estos planes que lograrlo uno solo y después jalar a todos los demás para que se involucren en el objetivo.
porque hacer un objetivo pues no es solamente escribirlo, poner todos estos datos y como la ley de la atracción, solito se cumplirá. O sea, no. Hay que hacer, por eso dice acciones que tomar. Y entonces, si dentro de esas acciones es reducir algunos gastos o en lugar de salir 4 veces al mes, ahora vamos a salir 2, pues va a ser muy complicado cumplirlos si no estamos todos alineados. Entonces es importante compartir esos objetivos. Y puede ser que tengas tu objetivo familiar y tengas tu objetivo personal. ¿Por qué no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo iniciar? Pues primero teniendo educación financiera, entendiendo temas básicos de finanzas. Y cuando digo educación financiera, no me estoy refiriendo a hacer un máster en finanzas, no me estoy refiriendo a terminar una carrera de auditoría, sino a entender los conceptos básicos del tema financiero. Y entonces, para poder empezar bien el año, primero debemos de saber dónde estoy. ¿Dónde estoy parado? Y la pregunta es, ¿cómo están tus finanzas? ¿Dónde está tu dinero? ¿Está muy, muy, muy lejano? ¿Tu dinero está en la casa de tus acreedores? ¿Está en la casa de todos a los que les debes? ¿O los tienes cerca de ti o son tuyos? Entonces, ¿dónde está tu dinero? ¿Dónde están tus ingresos? ¿Dónde están tus gastos, tus créditos? Y entonces, si se dan cuenta, les puse aquí, pues, 4 temas muy importantes que deberíamos considerar cuando hablamos de finanzas personales. Los ingresos, los gastos, el ahorro y la inversión, que no es lo mismo, son 2 temas diferentes, y las deudas o los préstamos. Entonces, los ingresos es todo aquello que se han ganado, ya sea porque tienen un empleo, porque trabajan por su cuenta, porque tienen una empresa y les da ganancias, porque han invertido en acciones, porque tienen bienes raíces y les generan rentas, porque tienen el dinero guardado, no guardado, lo tienen en algún instrumento bancario que les da intereses. Puede ser una cuenta de ahorros, incluso una cuenta de cheques que da intereses, pero es todo aquello que les genera. Aquí hay algo muy importante que siempre que hablo de ingresos les digo, que cada vez que piensen en estos ingresos, piensen lo que les ha llevado a hacer estos ingresos. ¿Cuántas horas de su vida tuvieron que invertir para generar estos ingresos? Y hay no solo las horas que le invertí en este momento, sino las horas que tuve que invertir previas para tener el conocimiento, la habilidad, la capacidad de generar estos ingresos. Entonces, si ha requerido de nuestra disciplina, de nuestras virtudes, de nuestros talentos, de lo mejor de nosotros para poder generar esta riqueza, la pregunta es ¿por qué no honramos esa riqueza que hemos creado? Entonces, bueno, primero saber cuánto tenemos, es hacer ese inventario. ¿De dónde recibimos dinero? Después, ¿cuáles son los gastos? Y a veces resulta que la cartera queda así, la billetera queda así cuando empezamos a pagar. Y es toda aquella salida de dinero. Pueden ser las necesidades diarias, los gustos, los deseos, el estilo de vida, las deudas, las compras que hemos hecho a crédito, los compromisos ante terceros, etc. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles acerca de quienes han leído Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro muy bueno y se los recomiendo a quien no lo ha leído. Es toda una serie de libros que arranca precisamente con este libro, con el título de este libro, Padre Rico, Padre Pobre. Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles el libro. Y entonces, este libro de Padre Rico, Padre Pobre, con este inicia Robert Kiyosaki su serie de libros. Y pueden encontrar varios libros, pero si no han leído a este autor, les recomiendo que empiecen por aquí. Y lo que dice Robert Kiyosaki es, para quienes han estudiado o tienen alguna noción de finanzas, lo que Robert Kiyosaki nos dice es contraintuitivo en cuanto a activos y pasivos. Y él dice, los activos son todos aquello que te genera ingresos. Por lo general,
cuando uno habla de activos, piensa en el vehículo, piensa en la casa, piensa en las cosas que uno tiene. Pero Kiyosaki dice, si no te genera dinero, si no te genera ingresos, es un pasivo. Porque lo que hace es consumirte lo que tú ganas. Todo aquello que genera ingresos, ese es un activo. Y entonces, ¿qué? ¿Tu casa es un activo? ¿O un bien raíz es un activo si lo estás rentando? Si no, es un pasivo. ¿Por qué? Porque hay que pagar mantenimiento, hay que pagar impuestos, hay que pagar todo lo que implica ser propietario de un bien raíz. ¿Un vehículo es un activo o es un pasivo? ¿Qué piensan? Es un pasivo que nos saca mucho dinero. Que se Exacto. desprecia logarítmicamente al inicio. Exacto, saca media. Pero si nos sirve para trabajar, sí nos sirve para generar dinero. Sí. Exacto, si es para trabajo, o sea, si lo usamos para tenerlo en Uber o si es un vehículo en el que damos servicios de fletes, exacto, si es tu herramienta de trabajo, entonces es un activo porque está generando ingresos. Pero si solo lo usamos para uso personal, es un pasivo. Esto es lo que nos dice Robert Kiyosaki, es una de las primeras cosas que te enseña para entender cómo funciona cuando tú vas adquiriendo bienes y vas viendo cómo funcionan tus finanzas. Entonces, lo que dice es, lo que te genera dinero es un activo y lo que te genera ingresos es un pasivo. Entonces, esto es una forma diferente de ver las cosas. Hay otro libro también que me parece muy interesante, que también es de la serie de Kiyosaki, que es el cuadrante del flujo del dinero. Lo que hace aquí, en el cuadrante del flujo del dinero, valdría la pena que lo lean después, una vez que hayan leído Padre Rico, y quienes ya lo leyeron, si no han leído se los recomiendo. Lo que hace aquí es ser un poco más específico en cuanto al flujo de dinero. ¿Hacia dónde va tu dinero? Más que hacia dónde va, ¿de dónde viene tu dinero? Y entonces lo que él hace es que te muestra aquí en la portada, quiero ver, ahí está. Tienes una E, tiene una D, una A y una I. Y entonces lo que él dice, voy a buscar aquí la gráfica, es que tu dinero viene por ser empleado, por ser inversionista, por tener un sistema como un sistema multinivel, o tú generas tu propio ingreso. Quiero ver si se logra ver. Aquí está. Entonces dice, bueno, tu dinero puede venir porque eres empleado y recibes dinero. Puede ser porque trabajas por tu cuenta. Puede ser porque tienes un sistema que hace que trabaja por ti, que podría ser o un negocio o un sistema multinivel, o porque tienes inversiones. Entonces, esta también es otra manera de ver cómo puedes diversificar de dónde generar tu dinero. ¿Ok? Bueno, voy a continuar compartiendo la pantalla. Después de este breve paréntesis, pues vemos que debemos saber cuánto nos ingresa, cuáles son nuestros gastos y entender qué son nuestros gastos. Y nuestro ahorro y la inversión. Cuando habla de ahorro e inversión, el ahorro es esa porción de nuestros ingresos que destinamos para un consumo futuro. Ahorramos para consumirlo después. Y es una porción de nuestros ingresos. Y fue muy intencional al poner esta frase de porción de nuestros ingresos. No puse, es lo que te sobra cuando ya gastaste y lo guardas. Sino es la porción que tú has decidido ahorrar o guardar para consumirla más adelante.
Ahora, ¿cuál es la diferencia con la inversión? La inversión es esa porción de nuestros ingresos que destinamos a proyectos. Pueden ser emprendimientos, acciones, negocios, con el potencial, y aquí viene la parte, el potencial de generar rendimientos de lo invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Es invertimos con la, pues no sé si esperanza, pero sí con la expectativa de que nos va a generar un rendimiento esa inversión. O sea, que nos vamos a recibir nuestro capital y además vamos a recibir ganancias por esa inversión. Entonces, ¿cómo sabemos? Una regla muy básica para saber si estamos teniendo una buena inversión es ver el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, básicamente, cuando hablamos de una inversión es ¿cuánto me va a dar este negocio versus tenerlo en el banco? La opción más segura es tener tu dinero en el banco. Entonces, si tu inversión te va a dar más rendimiento que tenerlo en el banco a una tasa de riesgo relativamente pequeña, vale la pena. Y aquí es donde entra otro tema, porque dice potencial. ¿Por qué potencial? Porque hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Y una de las reglas en finanzas es a mayor riesgo, mayores ganancias. O sea, uno debería pedir o esperar mejores resultados si hay un mayor riesgo. Y viene el tema de las deudas o los préstamos. Son los compromisos que hemos adquirido por consumos anticipados. Así como el ahorro es guardar dinero para consumos futuros, la deuda o el préstamo son compromisos que adquirimos porque queríamos consumir ahora. ¿Sí? Queríamos, y hay una definición que me gustó que dice, es la obligación de una persona u organismo que tiene de pagar, reintegrar o satisfacer algo, generalmente dinero, a otra persona, a otra persona o a otro organismo. Me voy a detener un poquito con el tema de los préstamos, porque yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado que en mi oficina me han llegado a pedir cartas de ingresos. Por lo general les pregunto, mira, ¿para qué la necesitas? Y no es por chutencia, como decimos aquí en Guate, sino es para entender cuál es la necesidad o cuál es el objetivo de esa carta. Por lo general me han dicho, es que voy a pedir un crédito porque quiero comprar algo. Y le pregunto, ¿y ya sabes cuál es la tasa de interés? ¿Te van a cobrar sobresaldos o cuotas niveladas? ¿Has visto si te penalizan? Y todas estas cosas no las preguntan o no las conocen. Y como no las conocen, no las preguntan. Entonces, ¿qué conceptos básicos debemos saber antes de pedir un crédito y qué preguntas deberíamos hacer? Primero, entender cuánto estamos pidiendo prestado, que le llamamos el capital o el principal. Después, la tasa de interés, ¿es mensual o anual? Porque no es lo mismo que nos digan, es el 4% mensual al 4% anual. Porque un 4% mensual se convierte en un 30 y ¿qué? No, 42 por 4, 8, 40, ¿qué, perdón, Jorge? 48%. Exacto, un 48% anual, de un 4 mensual a un 48 anual o de un 3 mensual a un 36 anual. Después, preguntar si uno puede... Y eso si no te lo capitalizan, porque, por ejemplo, en las tarjetas sí te los capitalizan. Ese es otro tema, otro tema interesante. Sino que es mucho más porque ya al segundo mes ya te están cobrando intereses sobre los intereses que es del primer mes. Exacto. Y eso también es muy interesante, muy importante preguntarlo en el momento que uno hace ahorros, porque también en el ahorro vale la pena preguntar si tu interés es capitalizable. A veces uno mete dinero a plazo fijo y resulta que su interés los van poniendo en otra cuenta. Y entonces tu capital siempre fue el mismo y sobre ese te pagaron. Versus que si tú metes un plazo fijo que es capitalizable el interés. ¿Qué quiere decir? Que hoy te pagan por lo que metiste, pero el siguiente mes te van a pagar por lo que tú invertiste más lo que tenías de intereses y se va haciendo lo que llamamos el interés
el interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Que tu monto sobre el cual calculan los intereses va aumentando. Esto juega a tu favor cuando estás invirtiendo y juega en tu contra si es un crédito. Ok, las tasas activas y tasas pasivas básicamente se refieren a si son la tasa que te paga el banco o la tasa que te cobra el banco. A eso se refiere con tasas activas y pasivas. El tema de capitalizable es que se sume al capital, como su nombre lo indica. Capitalizable quiere decir que lo sumo al capital. Entonces, no es lo mismo que yo saque los intereses de 10 quetzales a de 10 más los intereses que no pagué o los intereses que me pagaron. Vamos a suponer que es el 10% mensual, entonces me pagan 10% sobre los 10 quetzales que invertí. Pero al siguiente mes, si es capitalizable, me pagarían sobre los 11 quetzales. Y al siguiente me pagarían, y entonces la base va aumentando. No sé si me estoy explicando. Ok. Entonces, otra de las preguntas que uno tiene que hacer es, Jorge agregó lo del qué pasa con los intereses. Otra de las preguntas es, ¿qué pasa si yo quiero amortizar al capital? ¿Qué quiere decir esto? Que puedo pagar un poco más de lo que me toca pagar en la cuota. ¿Puedo hacerlo? Resulta que hay bancos donde te dicen, sí, usted puede depositar desde 10 quetzales o un quetzal adicional y no hay problema. Hay otros bancos que le dicen, no, si usted no deposita 3 cuotas, no se lo valemos. Entonces esto es muy importante porque si uno puede amortizar a capital, pues entonces uno va reduciendo los intereses que paga al final, la suma de intereses. Otro tema muy importante es definir si son cuotas niveladas o pagos sobre saldos. Cuando decimos si son cuotas niveladas, estamos diciendo que siempre vamos a pagar lo mismo, como su nombre lo indica. Esto es muy atractivo porque la cuota por lo general no es muy alta y siempre va a ser la misma. Pero ¿qué pasa? Que primero pagamos muchos intereses. De esos 100 pesos que pagamos, el 80% es de intereses y solo el 20% va al capital. Entonces solo vamos agregando muy poquito. Entonces, si ustedes se imaginaran es que estoy tratando de pensar cómo dibujárselos, pero el tema aquí es que si ustedes quisieran liquidar su cuenta a los 5 o 5 años, suponiendo que tienen un préstamo hipotecario de 10, 15 años, y a los 5 años quieren abonarle porque les llegó un dinero y quieren bajar la deuda, resulta que tienen una deuda más, o sea, no le han abonado tanto al capital porque primero estuvieron pagando los intereses. Esto funciona así, mi flujo de caja no me va a dar y prefiero pagar aunque sea más intereses, pero tengo una cuota nivelada. Ojo, que no hay nada escrito en piedra y por lo general las tasas de interés no van para abajo, sino van para arriba. Entonces, el hecho de que tengas cuotas niveladas no quiere decir que nunca va a subir tu crédito. ¿Ok? Una recomendación es siempre estén monitoreando las tasas de interés. Siempre, aunque no necesiten crédito, siempre pregunten a sus amigos o monitoreen tasas de interés porque pueden negociar con su banco si está muy alto. Porque el banco nunca les va a decir, miren, señores, miren, mucha, en buen chapín, las tasas han bajado y se las vamos a bajar. Eso no lo esperen. Esperen la carta que les diga, las tasas están subiendo y vamos a subirle el costo de su crédito. Entonces sí vale la pena estar monitoreando las tasas para poder negociar con el banco o, en última instancia, pues cambiar la deuda. Obviamente ahí hay que hacer otros análisis porque tendría que ver cuál es el costo de adquisición del nuevo crédito y si vale la pena en el largo plazo. Entonces, eso pasa con las cuotas niveladas. Los pagos sobre saldos, ¿qué sucede? Que si yo digo que voy a pagar el capital en 10 años, pues me dividen la cuota dentro de esos 10 años
y lo que van haciendo es que me van cargando los intereses que yo del capital, de lo que debo. Entonces al principio sí es un poco fuerte, pero poco a poco, o sea, va bajando y va y vamos pagando. Si comparamos ambas, donde se pagan menos intereses es en la de pagos sobre saldos versus la de cuota nivelada. Implica un esfuerzo. Hay que poder llegarle a la primera cuota o al primer año de cuotas para poderla, no quedarte sin flujo de caja. Y por otro lado, es conocer nuestro nivel de endeudamiento o capacidad de pago. Y esto lo vemos cuando hacemos nuestro inventario de lo que ganamos versus lo que gastamos. Por lo general, una de las reglas básicas es que no te endeudes más del 30%. Después del 30% de endeudamiento de tus ingresos, pues ya es más complicado, estás más apretado, tendrías muchos problemas para solventar algún imprevisto. Entonces los bancos por lo general siempre están viendo que tu nivel de endeudamiento no sea mayor al 30%. Y otro, pues verla. Me ¿Sí? da una pregunta ahí, ¿te referís al 30% de mis ingresos mensuales? O sea, me refiero a que la cuota que tengo que pagar de todos los préstamos que tenga no sea más del 30% de mis ingresos mensuales. Efectivamente. Así es. Y entonces, pues, por eso les piden estados bancarios, por eso revisan si manejan tarjetas de crédito, por eso se revisan varias para ver, incluso el uso de la tarjeta de crédito, pues también les da una referencia de cómo usamos el crédito. Si nos atrasamos, si pagamos a tiempo, cómo somos con el manejo de nuestros créditos. Y por último, pues preguntar las penalizaciones. ¿Qué penalizaciones hay? ¿Puedo cancelar mi crédito a los 2 años, al año? Hay bancos que no permiten cancelar los créditos hasta cierto tiempo. Hay bancos que, por ejemplo, no te permiten contratar tu seguro. Hay créditos que exigen seguros. Los hipotecarios te exigen un seguro hipotecario, un seguro del bien. Y no te permiten contratarlo y que tú lo cotices y lo contrates, sino de una vez te llega en la cuota. Entonces, esos gastos hay que también verlos porque eso te puede aumentar el costo del crédito. No está incluido en la tasa de interés, pero sí en la cuota. Entonces, eso sí, revisen cuando ustedes vayan a pedir un crédito. Y obviamente, si estamos hablando de tarjetas de crédito, ahí hay que revisar la mayoría de las letras pequeñas y ver si hay penalizaciones por emisión de tarjeta, por el aniversario de no sé quién, porque usted pide otro plástico, porque, en fin, entonces siempre hay que tomar en cuenta estos gastos y de esto vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? De mi parte vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Y Como le tal vez digo... perdón. Sí, perdón. Tal vez solo, yo recuerdo que también cuando haces préstamos, hay bancos o financieras que te cobran una plata al inicio. No sé cómo se le llama eso, pero igual sí hay, o sea, te dan la plata y te quitan pues, una plata adicional ahí. Sí, bueno, muy buena observación. Habría que revisar cuáles son los costos de transacción, que no son el préstamo en sí, sino los costos de darte el crédito. Entonces habría que preguntar cuáles costos son. Si, por ejemplo, los hipotecarios, el avalúo, la escrituración y los gastos administrativos, como dice Pablo. Muchas gracias. Entonces siempre pregunten los gastos administrativos. Ok, entonces continuamos. Entonces, ¿qué hacer? Pues hacer un plan. Sí, muy fácil, ¿verdad? Lo segundo es disciplina, seguirlo. Si no, solo son buenos deseos. Entonces, no solo es hacer el plan, sino tener esa disciplina. Y es ahí donde, como les comentaba, vale la pena integrar o formar un equipo con la familia.
para poder salir adelante en ese plan que establecieron. Entonces, las deudas. ¿Qué pasa si tengo deudas? El primer consejo es, si tienes deudas, olvídate de ahorrar. O sea, en este momento, ahorrar no es tu prioridad. Tu prioridad es salir de las deudas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no vale la pena ahorrar cuando uno tiene deudas? Por el costo de oportunidad, porque uno recibe por tener el dinero, vamos a suponer una buena tasa, un 4%, pero por tener la deuda te cobran el 10 o el 12. Entonces no tiene sentido. Estás perdiendo. Entonces mejor abona a la deuda. ¿Cómo hacerlo? Pues lo primero, lo que está bajo nuestro control. ¿Qué está bajo nuestro control? Revisar y reducir gastos. Revisarlos y reducir esos gastos. Y es ahí donde, por eso tengo esta imagen de formar equipo. Porque vamos a tener que, especialmente, ojo, no vayan a reducir. Ahora ya no vamos a comprar leche, muchachos. Ahora ya no vamos a comer pollo. No, vamos a reducir, pero ¿saben qué? Las 3 suscripciones que tenemos de Netflix, de Disney Plus, de Amazon Prime y HBO y las que ustedes quieran, esas las seguimos pagando. No, es reducir esos gustos y esas comodidades, ¿sí? Y ver cómo podemos, bueno, si salíamos a comer todos los fines de semana, pues tal vez ahora solo vamos a salir 1 o 2, o no vamos a salir. Si solíamos viajar todo el tiempo, pues como dice mi mamá, haremos Acapulco en la azotea, porque vamos a reducir gastos. Entonces, ¿cómo hacer para salir de estas deudas? Porque hay algo que no hemos hablado y es el impacto que tienen las deudas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero pues tener una deuda manejable, sabe uno que va saliendo, pero cuando uno se empieza a ahogar en deudas, afecta emocionalmente, físicamente, afecta la interacción en la familia, nuestra productividad. No dormimos bien, llegamos al trabajo cansados. El impacto psicológico, muchas gracias, Ingrid. Efectivamente, el tener deudas, estar ahogado en deudas impacta. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo de aprender a manejar nuestras deudas y salir de ellas si estamos muy apretados con las deudas. Entonces, 2 cosas que están bajo nuestro control es reducir gastos y aumentar los ingresos. Al reducir los gastos nos queda plata y al aumentar ingresos tenemos más plata, pero no es para seguirla gastando. ¿Ok? Entonces, generamos más ingresos ¿cómo? Pues haciendo ventas por catálogos, consultorías, nuevos negocios. Y creo que el tema de la pandemia nos dio muchos ejemplos de cómo las personas empezaron a ver cómo generaban ingresos, cómo hacían para encontrar otras oportunidades de negocios. Sí, nos cuenta aquí Ingrid que hay personas que han hasta optado por suicidarse cuando las deudas los agobian. Entonces, la verdad es que no venimos al mundo para sufrir ni para llenarnos de deudas, sino al contrario, venimos al mundo para ser felices y para aprender a manejar el dinero de forma sana. Y es por eso que les digo cómo honrar el esfuerzo y lo que hemos hecho para producir esa riqueza. Cómo honrarlo. Entonces, ¿cómo generar más ingresos? A mí se me ocurrieron ventas por catálogo, consultorías. Si estoy trabajando, puedo dar consultorías. Ver si hay unos nuevos negocios, si hay alguna oportunidad multinivel. No sé a ustedes, ¿qué se les ocurriría que podríamos hacer para generar más ingresos? Hoy en día lo que yo más he escuchado que la gente hace es hacer los negocios en forma virtual. O sea, si tenía una tienda grande en un lugar físicamente,
Tengo amigos que han cerrado ese tipo de negocios y han abierto un lugar más chiquitito, pero vendiendo más online, todo online. Buen punto. Buen punto. Pues, por ejemplo, ver la opción de vender cosas online. Nos dice Ingrid, vender cosas hechas a mano. Si uno es ver cuáles son nuestros talentos, hacer un inventario de talentos. De servicios. Exacto. Por ejemplo, yo soy muy bueno, no sé, miren, aquí en mi edificio, a raíz de esta situación de la pandemia, resultó que una de nuestras vecinas cocina comida mexicana y cocina espectacular. Y a mí me convenció y me conquistó con chiles en nogada. Y a raíz de eso me convertí en su cliente y ella empezó a generar ingresos con un talento que tiene, que es cocinar. Pero puede ser que alguien tenga un talento para, no sé, para diseñar, para costurar, en fin, ver esto, ver el tema online, cómo también puedo llegar a través de la vía online. Invertir en criptomonedas. Esta sería, ojo, aquí lo que estamos buscando es cómo generamos dinero, o sea, cómo hacemos que el flujo de caja vaya hacia las deudas. Todavía no está, ahorita no podemos invertir porque estamos ahogados en deudas. Entonces, si tienes un Bitcoin, uy, te felicito, pero si tienes un pedacito de Bitcoin, yo te diría, si estás ahogado en deudas, véndelo y paga tus deudas. ¿Qué otra cosa? Vende lo que no usas. Haz un bazar de lo que no se usa. A mí me pasó por espacio. Dije, ¿pero por qué tengo tantas cosas y ni las uso? Yo sé que no le gané, o sea, no lo vendí a lo que valía porque fue precio de quemazón, pero era dinero que tenía ahí parado. Y es preferible que ese dinero que está ahí parado lo ponga y se lo pague a alguien que me está llamando todos los días y me está llamando en la noche y le llama a mi mamá, le llama a mi familia, llamó a mi trabajo, ya, o sea, ya casi estoy esperando que abra el elevador y me aparezca la persona cobrándome. Entonces prefiero, aunque no le haya recuperado el dinero a ese electrodoméstico, prefiero venderlo para comprar paz, básicamente. Entonces, vende lo que no usas, los electrodomésticos, los muebles, juguetes. Y el cuarto, que es muy importante, todo esto de reducir gastos, de aumentar ingresos, de vender lo que no usas, es para pagar esas deudas. Y por último, pues haz un presupuesto y síguelo. Y sí, hay varias teorías con respecto a cómo saldar mis deudas. Y gracias, Pablo. Una es de las más pequeñas a las más grandes. Otra es, si puedes consolidar, consolida y solo le debes a uno. Y con uno que le estés pagando, por lo menos te tienes que entender con una persona o con una institución. ¿Por qué las más pequeñas? Porque vas a ir saliendo de esas deudas y de esos cobradores antes y te da ese sentido de logro, de lo estoy consiguiendo, yo puedo. Ya salí de este. Y entonces eso es como un respiro, una bocanada de oxígeno. Es como ese impulso de decir, sí puedo salir, sí lo estoy logrando. Entonces son esos pequeños logros que hacen que pues podamos salir de las deudas. El presupuesto. Dijimos, hay que hacer un presupuesto y seguirlo. El presupuesto te va a ayudar a planificar cuánto vas a generar y cómo lo vas a utilizar. Porque no solo se trata de cómo lo voy a gastar, sino de dónde va a salir lo que voy a gastar. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de un presupuesto? Pues los ingresos y luego los gastos. Hay quienes dividen los gastos en fijos y variables. Y los fijos, como el nombre lo indica, pues es aquello que tengo que pagar constantemente y que no cambia el monto. Puede ser la renta, si pago una renta, colegiaturas,
algún préstamo. Y los variables son aquellos que sí dependen de mí. ¿Cómo podría ser? Los cafés, las idas al restaurante, las idas al cine, la compra de ropa, incluso hasta la despensa. Uno creería que en la despensa no se puede ahorrar, pero hay varios tips para ahorrar en despensa. Yo aprendí que no debo ir a comprar no debo ir al súper después de nadar, porque me quiero comer todo lo que encuentro y quiero comprar todo. Entonces, lleva una lista si vas al súper, porque el súper es uno de los principales gastos que hay. Salir a comer fuera y el súper son los principales fugas de dinero donde no nos damos cuenta que estamos gastando de más. Entonces, ¿cuáles son los consejos para el súper? Lleva la lista. Haz una lista de cosas que vas a comprar. 2, no vayas si tienes hambre. Ve después de comer. Porque si no, vas a querer comprar todo. 3, habla con tus hijos si son pequeños. O igual, la edad que tenga, habla con tus hijos porque a veces ellos son los pushers, ¿verdad? Y llévame esto, llévame aquí, y yo quiero acá, y te ponen carita mi vida ya no es vida si no me llevas este cereal. Entonces, hablen con sus hijos para que puedan no meter cosas que estén fuera de la lista. Lo que sí pueden hacer es negociar de vez en cuando, porque hay que darse premios. Entonces, tal vez de vez en cuando pueden negociar, ahora sí podemos llevar tu cereal. Y entonces llevamos ese cereal. Busquen las marcas genéricas que son a veces del mismo supermercado, que son de buena, que tengan la calidad que ustedes necesitan, y usen esas porque por lo general son buena calidad y salen a un precio mucho menor. ¿Qué me ha pasado a mí? Por ejemplo, las bolsas las bolsas que tienen el cierre de plástico que usa uno para guardar cosas en el refrigerador. He visto que son de buena calidad las que son genéricas y que me ahorro ahí el dinero. Entonces, esta es una de las opciones. Evitar esos gastos hormigas, ¿sí? El periódico, el cigarro, los cafés. Entonces, vean esos gastos. Dividan, hay quienes les sugieren que en lugar de usar fijo y variable, lo dividan entre necesidades, comodidades y gustos. ¿Por qué? Porque como les decía, de reducir gastos, vamos a reducir comodidades y gustos. Es muy cómodo que en cada habitación haya un televisor, pero no es necesario. En algún momento escuchaba a alguien que me decía, algo es necesario. ¿Sabes qué es necesario? Cuando, si estás en una situación de catástrofe, es lo que vas a necesitar o lo que vas a pedir. No vas a pedir, quiero una TV plasma, una tele 4K. O sea, no, tú pides comida, pides alimento, pides vestuario, pides calzado. Entonces, hay quienes te sugieren que dividas entre necesidades, comodidades y gastos. Y gustos, perdón. Con el tema de reducir gustos y comodidades, dependiendo de en cuál es tu situación financiera. También, ojo, ahorra. O si tienes inversiones, ¿cuánto vas a destinar de tus ingresos al ahorro y a las inversiones? Y esta resta te va a dar un superávit o un déficit. Superávit quiere decir, mira, te quedó todavía dinero. Lo ideal es que lo metas al ahorro o a las inversiones. Si es un déficit, pues tienes que revisar. No revises el ahorro, por favor, si no te vas a los gastos. Porque dices, ay, tengo déficit, entonces se lo quito al ahorro. No. Y dentro del ahorro es importante siempre tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que cubra, hay quienes te dicen 6 meses de tus gastos, otros dicen 3. Y esto podría ser parte de ese ahorro. Otro de los consejos es no dejes el ahorro en la misma cuenta de tus gastos. Y hay otros que son, yo no sé si exagerados, pero pues les funciona en una cuenta recibo mi dinero, tengo otra cuenta para todos los gastos y una cuenta de ahorro
o de plazo fijo, donde voy metiendo el dinero que estoy ahorrando. ¿Qué hacemos con esto? Es que evitamos la tentación de gastar lo que no es lo que ya destinamos para otra cosa. Entonces, algunos de los ejemplos que les tengo, quiero ver acá. Bueno, voy a compartir la pantalla, va a ser más fácil, porque son varios Exceles. Entonces, aquí hay un ejemplo que se los puedo mandar, donde tienes los ingresos mensuales previstos, los reales. Aquí aparecen los datos de cómo quedó. Entonces, aquí hay cuánto gasté, cuánto tenía previsto gastar, cuánto gasté. Cuánto tenía previsto gastar en entretenimiento, en préstamos, en transporte, seguro, impuestos, ahorros, inversiones, regalos, mascotas, porque también la mascota, si tenemos mascotas, es un presupuesto. Así que cuando piensen en adoptar alguna mascota, piensen que es un presupuesto también. Entonces, esta es una opción. Esta es otra opción en la cual aquí uno va anotando lo que va gastando y aquí tienes las categorías y yo dices, bueno, este es de viajes o este es de otros y entonces aquí va cambiando el archivo. Este es otro en el cual uno igual pone los gastos y te va dando como una distribución. Esto es si uno lo quiere hacer en Excel. Este tiene diferentes, va todo el año y entonces tiene diferentes datos ahí. Ok. Estos son algunos de los presupuestos. Dice, es importante de gastos anuales. Muchas veces nos olvidamos que los gastos son únicos al año, como el impuesto del carro, los seguros, membresías, etcétera. Pero así es. Hay que tener, incluso hay quienes saben lo que hacen, que dividen esos gastos y lo van metiendo a su cuenta como de ahorro o de previsión, de provisiones, y entonces cuando les toca pagar, pues ya tienen el dinero dividido. Por ejemplo, si es una suscripción o si es el impuesto del auto, entonces lo que dicen, bueno, gasté, este año me costó pagar tanto de impuestos, entonces el próximo año lo voy a dividir entre 12. Sé que va a ser menos, pero lo voy a dividir entre 12 para que cuando tenga que pagarlo, pues ya lo contemplé mes a mes. Y así no sufro cuando tengo que pagarlo, cuando me toque pagarlo en ese mes. ¿Hay preguntas hasta aquí? Ok, ¿está todo tan claro como el agua de tamarindo? Todo nublado. Es bueno empezar con un presupuesto súper sencillo. Sí. En lugar de uno muy complicado, si hay algo más, y al adquirir más experiencia, ir haciendo uno más bonito, más sofisticado. Los que usted mostró son excelentes y están en Excel, se los pueden buscar y hacerse así. Sí, pero mire, sí, lo importante, más que el tema del presupuesto, obviamente nos da datos, nos da números, pero aquí lo importante es tener lo que hace un presupuesto y anotar los gastos, es que lo que hace es que nos da la disciplina de anotar primero y segundo, nos da una idea de cómo estamos gastando y es ahí donde identificamos los gastos hormiga. Nunca nos dimos cuenta o nunca nos damos cuenta y decimos, a mí, antes de la pandemia, yo me di cuenta que gastaba mucho en parqueo. Y yo no sabía cuánto gastaba en parqueos hasta que empecé a anotar y a clasificar. Y entonces lo que hice fue poner una columna donde decía parqueos. Y ahí iba anotando. Hoy gasté tanto, hoy gasté tanto. Y cuando dije, uy, es buen negocio, tengo que poner un parqueo, fue lo que pensé. Tengo que buscar cómo hago para tener un parqueo porque
es un buen negocio porque uno gasta eso, obviamente, antes de la pandemia. Entonces, pero sí, lo importante es hasta o sea, uno con un cuadernito donde uno anota lo que está gastando, puede uno darse esa oportunidad. Ahora bien, hay una forma también muy práctica, y aquí sé que hay muchos que son muy tecnológicos y ahí les voy a pedir ayuda, es el tema de las apps. Hay aplicaciones que podemos utilizar para llevar el control de nuestros gastos. Entonces, yo a son de broma decía en un programa que si usamos el teléfono para mandarnos chistes, mandarnos chismes, estar chismeando, a ver qué hizo alguien más, pues nos puede servir también para meter los gastos en la noche. Incluso hay aplicaciones, sé que en Estados Unidos funcionan mejor, que ya están sincronizadas con tu banco. Uno lo sincroniza con el banco, con la tarjeta de crédito, y entonces ya ni siquiera uno tiene que meter la información. Aquí en Guatemala, según yo, todavía no hemos llegado a eso y espero que lleguemos a esto. No sé si es por volumen y que todavía no tenemos estas aplicaciones, pero por ejemplo, están estas aplicaciones en Estados Unidos. Yo no sé si los chicos tecnológicos usan ya aplicaciones para meter sus gastos, pero encontré estas que me parecieron interesantes. Unas son gratis, otras son de pago, que están vinculadas, se vinculan las cuentas con la aplicación, y entonces uno ya no necesita ni siquiera meter los gastos, porque la misma aplicación va jalando los gastos, los va categorizando y te va generando los reportes que necesitas. Entonces, Mint es gratuita, You Need a Budget es pagada. Según ellos, ofrece que como te va a dar identificar todos tus gastos, te vas a dar cuenta y según ellos, sus estadísticas demuestran que en promedio puedes ahorrar $600 al inicio. Así dicen que funciona. Y que bueno, la aplicación es gratuita los primeros 34 días y después te cobra. Están otras aplicaciones y depende de cuál es tu situación, porque no es lo mismo que quieras manejar tus inversiones. O sea, yo no tengo deudas, podrías decir, yo no tengo deudas, yo lo que necesito es saber cómo están mis inversiones, cuánto me están generando, y entonces está Personal Capital, que funciona para eso, Prims Money, que funciona para, es especialista es como tu asistente contable de pagar facturas. Y entonces las facturas te las recuerda, te dice cómo llevas los pagos, te pone recordatorios en tu calendario. Y está el Every Dollar, que también es para manejar el presupuesto. ¿Qué opciones tenemos acá? Bueno, FinTonic. FinTonic es una aplicación que funciona ya en España, México y Chile, que ya está sincronizada, vincula cuentas, genera alertas, te categoriza los gastos, qué gasto es de, por ejemplo, alimentación, qué gasto es de transporte, qué gasto de educación, seguros. Incluso según lo que tenían varias reseñas era que te podía generar una proyección de gastos. Conociendo ya tu patrón de gastos, te podía decir, bueno, el próximo mes este sería tu proyección de gastos. Y no le cobra al usuario, sino a las empresas que están vinculadas a FinTonic. Entonces, el usuario no paga. Y está Tosh, no sé si lo estoy leyendo bien, pero Tosh, finanzas personales, que igual ingresas las cuentas, los gastos, te muestra gráficas, cuenta con también lo puedes ver por la web, se puede probar la aplicación durante los primeros 30 días y después la aplicación, hay dos versiones más, la Pro que cuesta 40 y la Medici, que es la que está vinculada a las cuentas, que ya lo hace automáticamente. Pues, solo puse este precio porque como aquí en Guatemala todavía no se puede vincular, pero esta es otra opción. Y hay otra más que se llama Finerio, que también está vinculada,
vincula cuentas, pero si no, uno lo puede meter manualmente. Y esta que se llama registro contable, que también maneja presupuestos. Entonces, al final de cuentas, uno lo puede hacer con un Excel. Bueno, uno lo puede hacer con una hojita, o sea, con un cuadernito, no un papelito chuco, por favor, pero sí un cuadernito, y en el cuadernito anotas. Lo puedes hacer con tu Excel o lo puedes hacer con el app. Todo esto va a funcionar si usamos esto, si somos disciplinados, ¿verdad? Porque solito no se va, a menos que ya podamos vincularlo, solito no se va a automatizar. Todavía no hemos llegado a eso, a menos que sí lo puedan automatizar quienes, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, que sí, o en México, Chile, en algunos otros países. Creo que FinTonic tiene varios países, incluso muestra con cuáles ya está trabajando. Y entonces, pero busqué y Guatemala todavía no aparecía. Entonces, pero puede ser cualquiera de esos. Lo importante, ¿cuál es la importancia de un presupuesto? Es tener conciencia de cómo estoy gastando el dinero, cómo estoy usando mi dinero, cómo estoy usando la riqueza que estoy generando. Y con el simple hecho de que ustedes pongan sus ingresos, los gastos y lo que voy a ahorrar y se den cuenta que no les salen los números, ya con eso ya ganamos un montón. Y pues, ¿cuáles serían algunas reglas básicas que les diría que pueden seguir? Y si ustedes tienen alguna que les haya funcionado, por favor, compártanlas. Es la primera y la más básica. No gastes más de lo que ganas. Pero ¿cómo lo voy a saber? Haciendo ese pequeño ejercicio. Ese pequeño ejercicio de cuánto recibo, o sea, cuánto genero de riqueza, que no solo es mi sueldo, sino es si tengo acciones, si tengo inversiones, si tengo rentas, cuánto recibo versus lo que gasto y lo que voy a ahorrar. Entonces no gastes más de lo que ganas. Y el ahorro es como el ejercicio. ¿A qué me refiero que el ahorro es como el ejercicio? A que uno hace ejercicio porque le dedica, porque uno agarra en su agenda y dice, este espacio es para hacer ejercicio. Y entonces ese espacio uno intencionalmente lo dedica a hacer ejercicio. No dice, cuando me sobre tiempo haré ejercicio. ¿Qué pasa cuando decimos, ahí cuando tenga tiempo voy a hacer ejercicio? ¿Cuándo creen que hacemos ejercicio? Cuando estamos ya preocupados, ¿no? Cuando ya el doctor nos dijo que los triglicéridos y los no sé qué, y, o sea, cuando hasta el examen de sangre reprobamos, ¿verdad? Ahí hacemos ejercicio y si no, nunca vamos a hacer ejercicio. Lo mismo sucede con el ahorro. Yo creo que aquí lo clave es la disciplina y es algo que creo que hasta debería existir una materia en los colegios porque siempre somos como que empezamos bien 2, 3 días y después qué aburrido, lo deja uno tirado y como que no tenemos, como que la cultura chapina es muy así, que somos solo de arranque y dejamos las cosas a medias. Y esto es mucha disciplina, como dijeron al principio. A mí sí me llevó casi un año empezar y lo dejaba, empezar y lo dejaba hasta que al fin, pues, ¿no? Me subí al barco, me costó un montón y eso es que yo me considero una persona bastante ordenada y organizada, pero me costó. Entonces yo creo que sí es clave y no se lo enseñan a uno en ninguna clase de nada, ni en la universidad, pues, o sea, se lo dejan a uno así, es bien, bien difícil. Claro, y no nos enseñan mucho de finanzas, uno lo tiene que ir aprendiendo, o si uno tiene suerte lo aprende en casa, y si no, lo aprendes a trancazos, dirían. Les recomiendo este libro, espero que se vea ahí, El poder de un no positivo, de William Ury.
Y si ven, aquí voy a subirlo un poquito. Dice, ¿cómo decir no y sin embargo llegar al sí? Entonces, lo que hace este libro es cómo usar el no de forma positiva. Y es ahí donde lo que decía Ingrid, creo que es muy valioso que tengamos siempre, se va a oír extraño, pero tener la zanahoria siempre a la vista. Pónganla en la refri, pongan como cuando uno se pone la meta de la dieta, o sea, porque por eso iniciamos al inicio es, ¿para qué? ¿Qué me motiva? ¿Por qué quiero organizar mis finanzas? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que me motiva? Y entonces tener ese largo plazo y eso ayuda a que nosotros hagamos el no positivo. ¿A qué le estoy diciendo no? Porque le estoy diciendo sí a qué. ¿A qué le estoy diciendo sí? Básicamente. Entonces, este libro pues no tiene que ver con finanzas, pero sí tiene que ver con este tema de cómo lograr las metas, ¿verdad? Entonces, el ahorro es como el ejercicio. Hay que ser intencional. Es decir, y aquí viene la frase que no sé si la han escuchado, es págate a ti primero. Páguense a ustedes primero, y pagarse a ustedes primero es ese ahorro. Es esa inversión. Es ese fondo de retiro. Entonces, páguense a ustedes primero. Hombre, miren lo que pasa. Nos matamos usamos nuestros talentos, nuestras virtudes, lo mejor de nosotros para generar riqueza. ¿Y qué hacemos? Se lo entregamos a los proveedores, a los acreedores. A veces ni siquiera nos enteramos dónde quedó ese dinero, dónde quedó esa riqueza. Y después, si sobran, nos vamos a pagar a nosotros. Suena extraño, ¿verdad? Pero así nos tratamos. Entonces, páguense a ustedes primero. Honren esa riqueza que están generando. Honren su talento. Esas virtudes que usaron para generar esa riqueza. Entonces, páguense a ustedes primero. El ahorro es como el ejercicio. Hay que pagarse y decir, voy a ahorrar el 10, el 20% de mis ingresos. No de lo que me sobre, sino de mis ingresos. Después, y obviamente ese ahorro no es un ahorro solo por ahorrar, sino tiene un objetivo. Puede ser un consumo futuro o puede ser ese fondo de retiro, pero pónganle ese destino para que puedan encontrar ese poder el poder de un no positivo. Y otra regla es aprender a usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es nuestro enemigo, es un instrumento más. Así como las deudas no son nuestros enemigos. Podemos financiarnos de forma inteligente. Lo mismo sucede con la tarjeta de crédito. Al final, la tarjeta de crédito es un sistema de financiamiento de muy corto plazo. Cuando digo un sistema de financiamiento de muy corto plazo es porque nos vamos a financiar hasta que llegue la fecha de pago. Que por lo general son 28 o 30, creo que son 40, 50 días aproximadamente. Dentro de lo que consumo y lo que tengo que pagar. Entonces, ese es el financiamiento que nos dan, no hay más. Entonces aprendan a usar la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito como un medio de pago es muy bueno. Y además me dan puntos. Entonces, si ustedes se generan el hábito. Ahora, ¿cuál es el problema con la tarjeta de crédito? Que no llevamos el registro, que no sabemos cuánto gastamos. Entonces, si en la noche agarramos nuestra aplicación, antes de ver los chismes y los chistes, metemos lo que gastamos y lo que firmamos en la tarjeta o lo que pagamos con la tarjeta, pues podemos ir viendo cuánto ya llevamos y cómo vamos con el presupuesto. Porque al final, el consejo es, la tarjeta de crédito se debe pagar todo lo que se consumió en la fecha de pago. Si por alguna razón
tuvieron una emergencia y tuvieron que usar la tarjeta de crédito, busquen la forma de o salir lo más rápido de ella y si no se puede, o sea, 1 o 2 pagos, si no se puede, mejor busquen pasar esa deuda a un crédito fiduciario. Porque el crédito en tarjeta de crédito es muy, muy alto. Entonces, si por alguna razón hubo una emergencia, no tengo ese fondo de emergencia que me ayuda, porque ¿qué pasa? Tengo una emergencia, uso la tarjeta, pago, estoy en un hospital, está mi hijo o alguien, y a eso me refiero de emergencia, ¿eh? No emergencia es, pasé por la tienda, vi una televisión chilerísima y me la llevé. Tuve una emergencia. Eso no es emergencia. Emergencia es, hubo necesidad de una cirugía, algo y tengo que pagar, pues uso la tarjeta, para eso está. Liquido ese gasto y me financio para poder pagar ese consumo cuando me llegue el corte, cuando me llegue la fecha de pago. Si no puedo, es preferible buscar un crédito más barato y pagar ese que es el más caro. ¿Ok? Entonces, si ustedes usan su tarjeta como un medio de pago, miren, les van a dar puntos o les pueden dar millas. Entonces ya no estamos tan preocupados de la tasa de interés, aunque siempre hay que ver cuál es, sino estamos preocupados o lo que nos interesa es que nos den beneficios. Si hacemos también un buen uso de la tarjeta de crédito, pueden negociar los cobros de la membresía y de la anualidad. Por favor, siempre negócienlo. Pidan que se los quiten. En el entendido que hacemos un buen uso de la tarjeta. Porque si les debemos, no hemos pagado, vamos atrasados, nos llaman todos los días, va a estar muy difícil que nos exoneren ese cobro. Pero si ustedes son buenos, son buenos clientes haciendo el uso de esa tarjeta, pues se las lo más probable es que les exoneren el pago. Posiblemente les digan, páguenlo ahora y en el siguiente estado de cuenta se lo quitamos. ¿Ok? Entonces aprendan a usar su tarjeta de crédito. Y pues por último, hagan un presupuesto y ejecútenlo. Perdón, ahí solo tal vez con la tarjeta de crédito igual. Sí. Hay el seguro. Las tarjetas sí. cobran un seguro mensual, que sí. Las más altas están más o menos entre 60 y 65 y pues mensual. Y se puede negociar también. Además, pues ahí uno debe seleccionar también qué tarjetas son buenas y qué no. Sí, qué buen punto. Gracias, Héctor. No todas las tarjetas de crédito son instrumentos, son productos, es como un televisor, como un celular, no todas son buenas, no todas tienen los buenos beneficios, algunas son muy caras. Y ojo, yo sé que una tarjeta morada, amarilla, negra, se ve muy bonita, pero a veces eso implica que nos aumenta el costo de tener esa tarjeta. Entonces, a veces es preferible tener una tarjeta de un color normal, por así decirlo, de un color, voy a usar una frase para proletaria, que al final a uno le van subiendo el límite de crédito por el buen manejo que uno hace. A mí me han llamado para ofrecerme tarjetas por el buen manejo que he hecho de mis tarjetas y les digo, ¿y esto qué implica? No, pues me dan todos los beneficios. Y cuando les digo, mire, ¿y va a subir el costo de membresía? Sí. ¿Y el seguro? También. O sea que no me interesa. Porque al final igual le incrementan a uno el límite de crédito por el buen manejo que uno hace. Y entonces resulta que uno tiene una tarjeta proletaria con un límite de crédito no proletario. No pagando lo que implicaría tener una tarjeta de otro color. Muchas gracias, Héctor. Excelente. ¿Cuándo empezar? Ayer. Hoy. Exacto. El mañana inicia hoy. Y concluyo con esta frase. Quien lucha por el futuro ya lo vive en el presente.
Es una frase de Ayn Rand. Y si queremos salir de deudas, si queremos tener un manejo de nuestras finanzas, empecemos hoy. Y empecemos con lo que podamos en cuanto a no tenemos por qué hacerlo tan sofisticado. Hagámoslo sencillo. Si lo más sencillo para mí es en un cuadernito, hágalo en un cuadernito. Si lo hago en la aplicación y solo tengo 3 categorías y pongo fijos, variables y mis gustos, está bien. Pero lo importante es que empiecen a hacerlo. Y pues muchas gracias. No sé si hay preguntas al respecto o Pues algo que solo, quieran compartirnos. no, pues solo de mi parte, tal vez ahí la aplicación que estoy aprendiendo a utilizar es CoinKeeper. Y Ok, pues perfecto, lo vamos a anotar aquí. tiene varios niveles, es gratis. Y si quiere uno el nivel premium, pues le cobra a uno inicialmente $20, pero no tiene que irse uno por la finta, puesto que le van reduciendo el 50% y llegan hasta el 65%, o sea que le vale $8 y uno lo puede usar ilimitado. Y a la vez, esta aplicación te convierte todos tus gastos y todo lo que anotas, lo llevas al Excel, y entonces ya lo manejas. Y hay una versión en la app y otra para computadora, entonces y se Ok, sincroniza. entonces la vamos a... o sea, entonces yo puedo registrar. Mire qué interesante, la voy a buscar aquí a ver si la encuentro. Sí, esa está. A ver si está ahí esa, CoinKeeper. CoinKeeper, Bueno, ok. pues Yo puse aquí, la puse en la app de la App Store. Ah, aquí está. Se las voy a poner también para los que quieran entrar, ya se las puse aquí en el chat. Una es la de apps, la de Play Store y la otra es el sitio para que entren a ver el sitio. Cuando decías que no nos fuéramos con la finta, cuéntame, ¿a qué te refieres con eso? Lo que sé es de que si tú lo ves ahorita, por ejemplo, y tú revisas, pues la descargas y la vas a usar gratis, ¿no? Y te deja utilizar, por ejemplo, digamos, tres cuentas monetarias, la de ahorro, la de inversión y la de la La de gastos diarios. correcto. Entonces, y luego, pues si quieres otra, pues ya tienes que pagar. Y ahí es cuando, por ejemplo, en la versión gratis, no puedes trasladar los documentos, no puedes trasladar y sincronizar al Excel. Entonces, entonces cuando te vas a la premium, a la versión premium, te vale $20. Pero eso es, pues, si tú dices, son $20, es poco, pero mejor espérate, porque los días festivos lo ponen al 50% y luego, conforme tú vas preguntando y consultando, te da 15% más. Entonces, llegas a tener hasta 65% de descuento. Por De esos eso, 20. de esos 20. Al final, pues no es bueno. mucho, pues, pero igual. No, pero gracias por el tip, porque no, miren, siempre hay que pensar que es preferible tener el dinero en nuestro bolsillo que en el de ellos. Ese es el secreto. El de negociar. Pues sí, gracias. Entonces ahí hay una recomendación, CoinKeeper, ahí pusimos los links para quien quiera revisarlo, pues ahí queda. Algo que no me quedó claro, en Guatemala no se pueden vincular los pagos a las cuentas bancarias. A la aplicación. O sea, Vale. todavía no han logrado una aplicación entrar a los bancos y poder vincular, como sucede me imagino que donde tú estás, José. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo el método de usar 3 cuentas. Básicamente, o sea, es en el mismo banco y solo tengo una aplicación. Ahí tengo mis 3 cuentas. Entonces, en una cuenta es donde deposito mi cheque cada semana. Luego en la aplicación yo lo distribuyo. Ok, esta semana tengo pago de teléfono, de internet. Entonces saco eso, saco de lo que me queda, saco la mitad para mi cuenta de ahorro y pues ya me quedo con la otra para gastármela en Amazon.
Ok, mira, lo que sí se puede es, tienes una aplicación, o sea, tienes tu aplicación móvil del banco, Sí. pero tener una aplicación externa para manejar tu presupuesto y vincularla de tal forma que ya todos los movimientos que tú hagas en tu aplicación del banco los registre tu aplicación externa, eso no se puede. Oh, ok, ok. Sí, porque, por ejemplo, yo en la cuenta donde deposito lo que tengo que pagar, yo solo lo mando para ahí y las compañías a las que tengo que pagarlo, ellos lo cobran de ahí directamente. O sea, yo no tengo que hacer ningún pago, yo lo tengo todo en automático. Ah, claro. Entonces, Hay opciones. Esta es también otra recomendación. Es obviamente si tener claro de pasar ese dinero es hacer esos cargos automáticos para no pagar de más por multas o por moras. sí, otra cosa es la disciplina. Yo como decía Ingrid, es complicado. Es algo curioso, por ejemplo, cuando vivía mi mamá ganaba 4 veces menos que yo y tenía ahorrado 10 veces más que yo. Sí, es que ese es el tema. Aquí no es cuestión de ingresos. Aquí no es cuestión de ingresos o de lograr nuestras metas financieras, no es cuestión de ingresos, es cuestión de cómo usamos ese dinero. Y entonces es cuando les digo, hay que tenernos autoestima, hay que tenernos en consideración, querernos, porque pues nos ha costado lo que tenemos. Entonces hay que cuidarlo, honrarlo. A mí, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa cuando me pongo a dieta, es que cuando me como algo digo, hoy esto me va a costar 2 horas de gimnasio, o 2 horas en la caminadora, o una hora nadando. Y lo mismo a veces uno se debería hacer ese ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto de esto que voy a gastar o esto que voy a usar, cuántas horas me lleva pagarlo? Yo no tenía deudas y ahora, yo lo llamo inversión, pero ahora creo que me quedó un poquito más claro que realmente no es una inversión, porque es un pasivo. Ah, Si pero no te claro, genera ingresos, sí. no me genera ingresos, pero o sea, lo que hice fue invertir en terrenos en Guatemala para pensando a futuro, pero en algún momento vuelva a Guatemala, pues ya tengo esto aquí. Y lo veo como, aparte creo que va a subir la plusvalía en el lugar porque están construyendo una carretera Ujú. que va a conectar para el puerto, creo, algo así. Y pues bueno, pienso, bueno, lo Por el compré momento, barato y quizá lo venda caro. claro, por el momento es un pasivo y en algún momento podría convertirse en un activo. Ya, ok. Según Kiyosaki. Según Kiyosaki, si lo que te genera es gastos y no te ha generado ingresos, por el momento es un pasivo, pero tiene el potencial de convertirte en un activo. Y esos son mis planes para este año, salir Perfecto. de esa deuda. Pues sí. Pues no sé si tienen algún comentario adicional, preguntas, algo que quieran compartirnos, como Héctor que nos compartió su experiencia con CoinKeeper y también nos dijo cómo negociar. Sí, bueno, tal vez solo, pues yo, si me permites, igual hay un taller que da el doctor Palacios. Tú igual creo que Ajá. lo conoces, lo has entrevistado. Sí, lo he entrevistado. Él Incluso está haciendo un taller y está haciendo un diplomado. que ese es otro de los Entonces, libros que podrían leer, sí. pero ¿cómo hacerla en la vida? Sí, es interesante igual todo lo que él propone. Pues yo saqué el diplomado recién y bueno, ahí estamos. Si es posible Y puedan la historia hacerlo, de él es recomendable. es bien interesante, porque pues él viene de haber vivido, estar ahogado en deudas. Ahora Sí, bien, así es. y ahora bien, no tenemos que llegar a ese extremo para aprender. ¿Ok?
Sí, ojalá que igual se lo cuenten a los del Congreso, ¿no? Por el tema del presupuesto. Ahí ya es otra historia, porque todo esto, pues, como aquí como los que pagamos las consecuencias somos nosotros, pues es diferente la forma en que nosotros actuamos. A Gonzalo Eh, Richie hubieran invitado a este ¿Verdad? taller. Hoy vimos una gráfica que salía del 300% de deuda versus los ingresos tributarios. Impresionante. Pero esa es otra historia. Mientras tanto, pues ocupemos desde lo que sí podemos controlar por el momento, que son nuestras finanzas. Quiero agradecerles a todos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por sus comentarios. A quienes no participaron, pero que sé que estaban ahí. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Les ha puesto ahí Jorge un link para la retroalimentación, que es bienvenida y muy necesaria, así que les agradecemos mucho. Jorge. Bueno, pues yo también les agradezco mucho su participación y también el apoyo que nos dan a través de la Liga de los Libereros, ¿verdad? Porque al final el concepto básico de la Liga de los Libereros es precisamente eso de que inviertan en nosotros para que podamos llevar el mensaje de las ideas de la libertad a más personas, y tratamos de retribuirlos a través de actividades como estas, como los clubes de lectura que estamos haciendo, donde algunos de los aquí presentes también están participando, y esperamos que realmente sea una relación ganar para todos y que hayan quedado satisfechos. Y de todos modos les pedimos que nos dejen sus comentarios ahí en el formulario ese que les puse ahí en el vínculo. Pues muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias, María Dolores. Excelente tu taller y tus conversatorios, como siempre. Gracias por el tiempo también que ustedes invierten en nosotros, y es eso, ¿no? Dar valor por valor. Sí, felicidades, admirable labor de ambos. Yo tengo más o menos, creo que 10, 12, creo que ya van para 13 años que los escucho, desde antes que María Dolores estaba. Mi programa favorito era 4 puntos. No sé si se acuerda, Jorge, Sí. cuando se peleaban, Sí. me encantaba. Y bueno, pues ahora que está esta posibilidad, está interesante, pues porque tal vez no participamos tan activamente en los programas, pero siempre estamos escuchándoles. Y ahora con esto, para los que somos tímidos, entonces podemos ahí aportar algo, poner el granito. Felicidades, gracias a ustedes. Bueno, saber que ya desde hace tiempo nos escuchas. Yo este año siempre. espero poder superar mi timidez. Pero eso de que sos tímido, nadie te lo cree. Aunque para su referencia, hasta Marta Yolanda dice que es tímida. Eso sí. Ya parece Yamatei con tantas mentiras. Bueno, no tímida, ella vuelve a usar la palabra introvertida. Pero igual. Pero no ser le creemos. introvertido es distinto a ser tímido. Se reserva muchas cosas para ella. Sí. No, yo sí no soy tímido. Bueno, pues les agradecemos mucho su participación y esperamos que les haya servido, y les dejamos ahí el vínculo entonces para que nos dejen su retroalimentación, y les vamos a enviar también por correo ahí en el formulario, pide su correo y les enviamos los links, las hojas electrónicas que ofreció María Dolores. Así es, y les vamos a enviar también el enlace de esta presentación por si la quisieran volver a ver o por si quisieran ver algunos enlaces. Tal vez, Jorge, no sé si puedas grabar el chat
pues, más que nada por los links que pusimos ahí de CoinKeeper, que fue una de las opciones que se habló. Y bueno, les deseo que les vaya muy bien, que logren sus objetivos financieros, que recuerden por qué tienen esos objetivos financieros y que tengan una relación sana con el dinero, que implica también una relación sana con uno mismo y la creación de ese dinero. Así que les deseo muchísimos éxitos. Gracias a todos, pasen feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias. Nos feliz vemos noche. mañana y el Gracias. miércoles.